Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a resolver un ejercicio práctico en el que analizaremos el efecto y el resultado derivado de la utilización de un collar como instrumento de cobertura frente al riesgo derivado de subidas de tipos de interés de mercado, como cobertura frente al riesgo en el caso de una deuda. El enunciado del ejercicio que se plantea es el que aparece en esta diapositiva. El día 1 de enero del año X0, la sociedad Badajoz tiene un préstamo con el Banco Cáceres del que se conocen los siguientes extremos o las siguientes características. Capital pendiente de amortizar, 100.000 euros. Plazo de amortización restante, 5 años. Interés aplicable, Euribor a 12 meses. Método de amortización por el sistema americano. Esto quiere decir que estos 100.000 euros no tendrá que devolverlos al banco hasta transcurridos los 5 años, es decir, hasta la fecha de vencimiento. Bien, antes de ver cuál es la operación que se contrata con el objetivo de cubrirnos frente a el riesgo de interés. La sociedad tiene un préstamo, tiene una deuda de 100.000 euros, duración 5 años, cuyo interés, es decir, el coste financiero, el coste, el importe base al cual vamos a retribuir la utilización de ese capital ajeno, esa deuda, está referenciado a un tipo variable, el Euribor a 12 meses. ¿Qué riesgo implica esto? Esto implica el riesgo de subidas en los tipos de interés de mercado, subidas en el Euribor a 12 meses. Nosotros a día de hoy conocemos cuál es el tipo al que se encuentra el Euribor a 12 meses hoy, pero desconocemos cuál será el tipo aplicable al año siguiente, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5 años. Por lo tanto, corremos el riesgo de que el Euribor se incremente y el importe que tengamos que satisfacer en concepto de gasto financiero sea cada vez mayor. Pues bien, la sociedad Badajoz, para cubrirse o protegerse frente a ese riesgo, ante una posible subida del Euribor, ¿qué es lo que hace? Contratar un collar de tipo de interés con el Banco Mérida en los siguientes términos. ¿Qué posición va a adquirir la sociedad Badajoz en el collar? ¿Qué es lo que quiere proteger la sociedad Badajoz? Quiere protegerse frente a una subida de tipos de interés. Por lo tanto, lo que va a hacer es entrar como comprador CAP en la operación. ¿Por qué? Recordad que cuando analizamos la operación collar, siempre tenemos que ponernos en la perspectiva de una de las partes. ¿Vale? Esta parte, la sociedad Badajoz, ¿qué quiere cubrirse? Frente a una subida de tipos porque tiene una deuda. ¿Qué operación entre CAP y Flor contrataría? El CAP, que es el que establece el coste máximo. Por lo tanto, en el collar entra como comprador CAP y a cambio va a tener que ser vendedor Flor. ¿De acuerdo? Bien. Importe cubierto, nocional, importe de referencia utilizado para la operación de cobertura, 100.000 euros. Inicio de la cobertura 1 de enero de X0, vencimiento 1 de enero de X5. Strike Cap, cota máxima, 2,5%, Strike Floor, cota mínima, 1,5%. El importe de la prima por la compra del Cap queda compensada con la venta del Floor. Pues he aquí el sentido o la existencia de este producto combinado entre Cap y Floor. La idea es que el cliente se ahorre o las partes se ahorren el importe del coste en concepto de prima del producto. Yo quiero comprar un CAP, si lo contrato como producto independiente voy a tener que afrontar un coste en concepto de prima. Si contrato un collar, como soy contraparte en la compra de un Flor, es decir, como vendo un Flor, la prima queda anulada o el coste muy reducido. Bien, por tanto, estamos ante una operación de cobertura consistente en la compra de un CAP al 2,5%, la venta de un Flor al 1,5%. Fijaos que el importe cubierto coincide con el importe de la deuda. La cobertura se realiza por todo el periodo de duración, periodo pendiente o plazo de amortización restante a vencimiento, 5 años, y se va a utilizar el Euribor a 12 meses igualmente como referencia en la operación de cobertura. Nuevamente repito, el producto de cobertura del collar es un producto independiente de la deuda principal. Fijaos que lo contrata con el Banco Mérida y la deuda la tiene con el Banco Cáceres, con lo cual es un producto independiente que se puede incluso suscribir con una entidad distinta. Yo aquí hago coincidir el importe cubierto y el periodo de tiempo y las demás características del collar de la operación de cobertura con las del préstamo, porque para realizar el análisis y que veamos cuál es el efecto completo de la cobertura es mucho más
mucho más útil hacerlo de esta manera. Pero recordad que el cliente podría haber cubierto 50.000 euros y en lugar de cubrirse o protegerse 5 años, pues haberse protegido 1 o 2 años, los 2 últimos periodos, por ejemplo, de la deuda, que pueden ser los periodos en los que tiene intuición de que el Euribor va a subir, ¿vale? Con lo cual tengan siempre en cuenta que se trata de una operación a medida y e independiente de la operación principal, que aquí se utiliza como activo subyacente como referencia para plantear la operación de cobertura. Datos sobre el Euribor a 12 meses aplicable a estos 5 años de cobertura: 1,70, 2,30, 3, 1,80 y 1,20. Pues muy bien, y en base a estos datos nos dice: realice las liquidaciones derivadas del collar y analice el resultado de la operación de cobertura. Pues vamos a ver. Antes de nada, gráficamente, esta es la operación que se ha diseñado, ¿vale? Se ha establecido un strike cap del 2,5. Se ha establecido un strike floor del 1,5. El strike cap supone una cota superior al nivel 2,5, el strike floor una cota inferior al nivel 1,5. Tipo de referencia: Euribor 12 meses. Pues bien, ¿qué se ha generado? Un túnel limitado superiormente por el 2,5 del strike cap, inferior, la cota inferior, el 1,5 del strike floor. En el túnel, como comentamos antes, no actúa la cobertura. Es un rango de variación del tipo de interés en el que no se produce actuación de la cobertura. Cuando se supere la cota máxima, como yo aquí soy comprador cap, me he establecido un coste máximo, pretendo establecer un coste máximo para mi deuda, la cobertura actúa y se produce una liquidación a mi favor. El Euribor se sitúa en el 3%. Yo he contratado un producto de cobertura en base al cual mi coste máximo es el 2,5. Pues este medio punto porcentual de diferencia será la liquidación que yo reciba a mi favor. ¿Qué ocurría en este producto? Que yo vendo flor. Me quería ahorrar la prima y he entrado como vendedor en una operación flor para el collar. El flor que supone que yo me establezco un coste máximo, pero también me establezco un coste mínimo. Es decir, lo mínimo que yo voy a pagar de interés de mi deuda es el 1,5, es la cota inferior del strike floor. ¿Por qué? Porque si el Euribor cae más, y en este caso cae al 1,20, yo voy a tener que pagarle al señor que ha comprado el flor y que yo se lo he vendido, es decir, el señor que quiere protegerse frente a caídas en lugar de frente a subidas, le voy a tener que complementar su rentabilidad aquí. Es decir, los 30 puntos básicos de diferencia entre el 1,5 y el 1,20 tengo yo que pagarlos como liquidación al comprador del flor, a la contraparte en esta operación. Por lo tanto, liquidación a mi favor cuando supere el coste máximo, liquidación en mi contra cuando supere por debajo, en este caso, el coste mínimo. Por tanto, en esta operación va a haber 3 periodos que están dentro del túnel, que es el periodo 1, 2 y 4, en los que no se va a producir liquidación alguna, la cobertura no actuará, y va a haber otros 2 periodos en los que se produce actuación de la cobertura. Uno de ellos, el periodo tercero, en el que la cobertura actúa en favor del cliente, y otro de ellos, el quinto, en el que la cobertura va a actuar en contra del cliente. Numéricamente, analizamos la cobertura. Importe cubierto, 100.000 euros en todos los periodos, en los 5 años que dura la cobertura. Tipo de referencia, Euribor a 12 meses, y el Euribor está en el 1,7, 2,3, 3%, 1,80 y 1,20. Strike cap fijado, el 2,5, strike floor fijado, el 1,5. Pues bien, cuando el Euribor supere el strike cap, actúa la cobertura. Cuando el Euribor rebase por debajo el strike floor, actúa la cobertura. Eso va a ocurrir, como hemos visto gráficamente, en el periodo 3 y en el periodo 5. En los demás periodos se encuentran dentro del túnel, entre el 1,5 y el 2,5, entre el 1,5 y el 2,5 y entre el 1,5 y el 2,5. En estos 3 periodos no se produce liquidación alguna, no actúa la cobertura. En el periodo 1 no actúa, en el periodo 2 no actúa y en el periodo 4 no actúa. Actuación en el periodo 3 y en el periodo 5. Pues bien, vamos a ver cómo actuaría la cobertura. En el periodo 3, el Euribor al 3%. Yo soy comprador cap y el strike cap es el 2,5. Es decir, yo con esta operación me he garantizado un coste máximo para mi deuda del 2,5. Por lo tanto, la diferencia de este medio punto la tengo que cobrar. Porque yo a la entidad con la que tengo la deuda le tengo que pagar el 3.
pero con el producto de cobertura me garantizo un máximo del 2,5, pues el medio punto de diferencia que a la entidad con la que tengo la deuda voy a tener que entregarle, lo recibo de la contraparte en el producto de cobertura. Y ese medio punto supone una liquidación de 500 unidades monetarias, el capital cubierto por el diferencial entre el 3% tipo de referencia y el strike cap, 500 euros o 500 unidades monetarias, que es la liquidación que se producía en el periodo 3 a favor del comprador del cap. Y periodo 5, el periodo 4 no pasa nada, 1,80 entre 1,5 y 2,5, por lo tanto no actúa la cobertura, el cliente va a pagar por la deuda un 1,80, ¿vale? Que es menos que la cota máxima del 2,5 y que la cota mínima del 1,5 que se ha fijado en esta operación. Y en el último periodo, Euribor 1,20, Strike Floor 1,50. ¿Aquí qué ocurre? Pues aquí ocurre que yo, estableciendo mi cota máxima, mi coste máximo para mi deuda, para evitar el pago de la prima me establecí una cota mínima, un coste mínimo, y el coste mínimo era el 1,5. Por lo tanto, la diferencia entre el 1,20 del Euribor y el 1,5 es el importe que yo tengo que satisfacer en concepto de liquidación a la contraparte, que la contraparte, que será vendedor cap, comprador floor, se quiere garantizar una rentabilidad mínima. Pues esa diferencia entre la rentabilidad del 1,20 que le ofrece el Euribor y el 1,50 que se ha establecido como rentabilidad mínima son los 30 puntos básicos que yo tengo que pagarle de complemento de rentabilidad, que son los 300 euros de liquidación en contra, en este caso, del comprador cap. Análisis de la deuda más la cobertura. Fijaos que nosotros lo que pretendíamos era cubrirnos frente a subidas del tipo de interés de referencia del Euribor a 12 meses, en este caso, que incrementasen el coste financiero o el importe que hay que pagar en concepto de intereses derivados de esta deuda. Pues vamos a ver, en primer lugar aparecen las fechas de liquidación, ¿vale? Fechas en las que vamos a determinar los intereses derivados de la deuda y lo que ocurriría en base al producto de cobertura. La deuda pendiente todos los periodos es de 100.000 euros y el nivel del Euribor es 1,70, 2,30, 3%, 1,80 y 1,20, tal y como hemos comentado hasta ahora. Los intereses de la deuda se generan en base a los niveles del Euribor. Por lo tanto, el primer año 1,7, 1.700, el segundo 2,30, como sobre 100.000 euros, 2.300, el tercer año 3.000, 1.800 y 1.200. Bien, con esta operación se ha establecido un coste máximo del 2,5, ¿vale? Importe máximo en concepto de intereses que va a satisfacer el cliente, 2,5 sobre el capital protegido, por lo tanto 2.500 euros. ¿Vale? Y el coste mínimo, el strike floor, del 1,5, es decir, como mínimo va a pagar unos intereses de 1.500. ¿Qué va a ocurrir? Año 1, 1.700 euros de intereses. Son inferiores a 2.500, que es mi cota máxima, y superiores a 1.500, que es la cota mínima, por lo tanto, no actúa la cobertura y se pagan 1.700. Lo mismo ocurre al siguiente año, que son 2.300. Al año, el año tercer periodo de liquidación, los intereses de la deuda se generan al 3%, son 3.000 euros. Yo con este producto de cobertura establecí que el coste máximo sería de 2.500 euros. Por lo tanto, como hay 500 euros de diferencia, yo a la entidad con la que tengo la deuda le voy a tener que dar 3.000, pero tengo un producto de cobertura que me garantiza que como máximo mi coste para ese importe cubierto de 100.000 va a ser 2.500. Estos 500 euros de diferencia me los da la contraparte de la operación de cobertura, para yo entregárselos a la entidad con la que tengo la deuda. Y en definitiva, ¿yo que pago de coste máximo? 2.500 euros, porque la diferencia me la dan. Siguiente periodo, 1.800, está entre 2.500 y 1.500, por lo tanto se paga ese importe, no actúa la cobertura. Y en el último periodo, intereses de la deuda al 1,20, 1.200, intereses máximo 2.500, interés mínimo 1.500. Aquí me toca pagar. Actúa la cobertura en detrimento del cliente. ¿Por qué? Porque hemos establecido un coste mínimo de 1.500. Nosotros como máximo pagaríamos 2.500, pero como mínimo tendríamos que pagar 1.500. Como al banco derivado de la deuda le damos 1.200, los otros 300 hasta 1.500 se lo vamos a dar a la contraparte en la operación de cobertura. Y esta es la liquidación del quinto periodo que acabamos de analizar, que generaba un importe de 300 euros o 300 unidades monetarias. Por lo tanto, fijaos que al final lo que hacemos, como hemos comentado, es establecer una cota máxima o una cota mínima para, en este caso, la deuda. Al señor con el que tengo contraída la deuda, al banco con el que tengo contraída la deuda, le tengo que pagar los importes del Euribor, ¿vale? Lo que pasa es que yo tengo una operación con otro banco que, si necesito un complemento, lo recibo, y si ha caído el Euribor por debajo de la cota mínima, yo voy a tener que pagar,
¿vale? O sea, la operación de cobertura va por una parte y la deuda principal, en este caso, va por otra. Neteada la operación, genera el efecto que estamos analizando. Voy a pagar como máximo 2.500 euros y como mínimo 1.500. En ese tramo intermedio, pues pagaré lo que sea el Euribor, por encima como máximo un 2,5, por debajo como mínimo un 1,5. Cuando pase por encima voy a recibir cobros por la diferencia, cuando rebase el Euribor por debajo voy a tener que afrontar pagos por la diferencia. Gráficamente, ¿qué ocurre en esta operación? Pues lo que acabamos de comentar, cota máxima y cota mínima. Fijaos, cuando el Euribor supera la máxima, ¿yo qué pago? El 2,5, la cobertura actúa, recibo, cobro importes. Pero ¿qué ocurre cuando el Euribor cae? Y en este caso el Euribor está representado en rojo, cae al 1,20, yo tengo una cota mínima, no me beneficio de esa caída de forma ilimitada, me beneficio hasta la cota mínima del 1,5. Y yo aquí tengo que pagar como mínimo los 1.500 euros que acabamos de analizar. Por lo tanto, el túnel que comentamos de no actuación de la cobertura es entre el 1,5 y el 2,5. El límite máximo actúa la cobertura como coste máximo. En este caso, sin cobertura se pagaría un 3, sería el coste, con cobertura un 2,5. Y el límite mínimo establece un coste mínimo. Sin cobertura en el último periodo, el coste de la operación, de la deuda, coste financiero, sería 1,20. Con cobertura es 1,5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, compramos CAP y vendemos flor. Cuando hablábamos de la compra del CAP decíamos que establecíamos coste máximo sin renunciar a la caída, o sea, sin renunciar a la posibilidad de beneficiarnos entre caídas. Es decir, si solo hubiéramos contratado un CAP, este 1,20 nos hubiésemos beneficiado de él. Con el collar establecemos un coste máximo para la deuda, pero limitamos la posibilidad de obtener beneficios, de beneficiarnos de una caída a el nivel de la cota mínima, del coste mínimo del 1,5%. Ventajas del collar: cobertura frente al riesgo derivado de subidas de tipos de interés del collar en el que hemos entrado como comprador del CAP, es decir, para cubrir una deuda, fijamos un coste máximo para la deuda, posibilidad de beneficiarse de bajadas en los tipos de interés hasta el límite del strike floor. Es decir, aquí nos podemos beneficiar hasta el 1,5. Por lo tanto, estamos renunciando a parte del beneficio, o sea, de la posibilidad de beneficiarnos de caídas. Nuevamente, en este tipo de productos, pues conocemos los flujos máximos, sabemos que como máximo vamos a pagar 2.500 y como mínimo 1.500, pues pasamos de un escenario en el que desconocemos cuál va a ser el nivel del Euribor y qué importe vamos a tener que satisfacer en el futuro, a un escenario en el que sabemos la cota máxima y el importe mínimo. Por lo tanto, nos va a permitir una gestión más ajustada, más eficiente del presupuesto de la tesorería de la empresa. Nuevamente, es un producto a medida e independiente, en función de las necesidades de los clientes. La prima al contratarse este tipo de productos, es decir, compras un CAP, pero eres la contrapartida en un floor, vendes un floor, queda reducida o, como en este ejemplo, quedaría anulada. Hasta aquí el contenido de esta sesión. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo y hasta pronto.